¿Qué tal, estimados alumnos de la Universidad YUB? Bienvenidos a nuestra materia de material didáctico para la promoción de la salud. En un primer momento vamos a definir qué entendemos por material didáctico y también veremos alguna clasificación para más o menos aproximarnos a lo que son los contenidos de la asignatura. Muy bien, hablar de material didáctico implica considerar algunos de los teóricos más representativos en el ámbito de la educación. En ese sentido, vamos a retomar las definiciones de Neriz, de Zavala y de Herrero. El primero señala que el material didáctico fundamentalmente nos ayuda a sustituir la realidad y permite al estudiante objetivizar los contenidos de aprendizaje. Y en ese sentido también facilita al profesorado el poder mostrar o el poder enseñar la disciplina o asignatura que está impartiendo. El segundo autor, Zavala, plantea que el material didáctico sirve como un instrumento o como un medio, yo diría como un elemento que debemos de considerar al momento de realizar nuestra planeación e intervención educativa, sobre todo enfocándonos en el proceso de la enseñanza. El material didáctico será un elemento fundamental y valioso para poder transmitir los contenidos que nosotros queramos que nuestros estudiantados aprendan, pero además también para desarrollar las competencias o habilidades que estos deben de ir desarrollando a lo largo de su proceso formativo. Y finalmente también Herrero coincide con lo que plantea Zavala en el sentido de que el material didáctico pues, son productos diseñados para ayudar el proceso de la enseñanza. Sobre su finalidad podemos decir que hay diversas, pero fundamentalmente yo señalaría por lo menos 5. La primera tiene que ver con motivar la clase. Si un profesor, si un maestro, si un educador, si un facilitador utiliza material didáctico, ya sea visual, ya sea auditivo, ya sea audiovisual, ya sea impreso, ya sea digital, indudablemente va a ayudar a que la clase sea más interesante y por lo tanto el estudiante va a estar más motivado. También a través del material didáctico nosotros podemos de alguna manera aproximar al estudiantado a la realidad. Por ejemplo, si utilizamos alguna maqueta, si utilizamos algún maniquí, si utilizamos algún instrumento, indudablemente el estudiantado va a poder vivir un poco de lo que más adelante va a experimentar en su ámbito laboral. Pero también el material didáctico nos permite de alguna manera economizar esfuerzos, es decir, facilitar el proceso de la enseñanza. Si nosotros no tuviéramos estos elementos, pues probablemente tendríamos que generar procesos más abstractos, más complejos, para de alguna manera facilitar el aprendizaje en el estudiantado, aunque muchas veces no es así, al contrario, muchas veces lo hacemos más difícil. Bien, y en ese sentido finalmente diría yo que el material didáctico nos ayuda también para concretar o ilustrar lo que nosotros estamos exponiendo de manera que verbal. Un ejemplo muy sencillo, cuando nosotros estamos en la disertación de algún tema o estamos en la disertación de algún objeto de aprendizaje y nosotros mostramos una lámina, mostramos un dibujo, mostramos una película en la cual podemos asociar los contenidos, pues existe una mayor probabilidad de que el estudiantado comprenda de manera significativa lo que éste está aprendiendo. Bien, al inicio de la presentación decía que existen diferentes tipos o clasificaciones de lo que es el material didáctico, pero para esta primera aproximación o para fines didácticos vamos a considerar la clasificación de Neriz. Y en ese sentido plantea que existen 4 tipos de material didáctico. El primero hace referencia al material clásico, es decir, al pizarrón y a la tiza,
o GIS, como también se le conoce, que utilizamos dentro del aula, ¿sí? El segundo material tiene que ver con un enfoque más informativo, ¿no? Ese material que muchas veces es solamente de consulta, ¿no? Me refiero a los libros de texto, me refiero a los diccionarios, a las enciclopedias, que también uno utiliza. Y si lo queremos ver un poquito más enriquecedor, tiene que ver con los materiales visuales o los materiales audiovisuales, que indudablemente son los que propician un mayor aprendizaje, porque como está demostrado, ¿sí? Los dos principales canales de aprendizaje tienen que ver con lo visual y tiene que ver también con lo auditivo, ¿no? Finalmente, el material de carácter experimental, que tratándose de ciencias de la salud, es los que regularmente se utilizan para las demostraciones, para las simulaciones, para los estudios de casos y que en ocasiones sí, abordan dentro de las clases que tienen que ver con las asignaturas de ciencias de la salud. Indudablemente estos tipos o esta clasificación o estos materiales se complementan, ¿sí? Al momento de llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues bien, estimados estudiantes, esto ha sido todo por el momento. No significa que más adelante vayamos a ir profundizando acerca de lo que significa la utilización del material didáctico, sobre todo para la promoción de la salud. Pero en la clase número 2 seguramente vamos a trabajar más acerca de eso. Les deseo mucho éxito, ¿sí? Sigan trabajando en lo que es la plataforma y nos vemos pronto en la clase presencial. Nos vemos, cuídense y es un placer saludarlos.